Hola, ¿qué tal? Una vez más les saludamos desde la Unión Mexicana del Sureste, mis queridos hermanos, líderes de grupos pequeños. Qué alegría estar juntos una vez más y listos para presentar un repaso de la lección número 11 de este trimestre que hemos estado estudiando, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. La lección 11 se titula Practiquemos la lealtad suprema de Cristo. ¿Qué implica esto? Es interesante ver que durante la semana pudimos juntos estar estudiando una serie de textos. Efesios capítulo 6, del 1 al 9 es el texto principal de nuestro estudio, pero estudiamos Marcos 10, 13 al 16, haciendo alusión al mandato de Cristo y la reprensión que él hace para que le permitieran a los niños acercarse a él. Es decir, no hace acepción de personas y cada uno tiene un lugar importante. Colosenses, de igual manera, hace la invitación a los padres a no ser molestos con los hijos, no exasperar a los hijos. Y así los demás textos nos van dando un contexto para comprender mejor lo que el apóstol Pablo estaba diciéndoles a nuestros hermanos efesios. Efesios 6, 9 es el texto base entonces, haciendo alusión aquí o enfocándose más bien hacia los amos. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos o está en el cielo y no hace acepción de personas. La parte principal que se espera resaltar durante la lección de la semana es precisamente el hecho de que el Señor, nuestro Señor, es Señor de todos, de los amos, de los esclavos, de los hijos, de los padres, de la familia, es Señor de todos. Y la otra palabra importante es acepción. Él no hace acepción, no hay diferencia. Ante Él todos podemos acudir siendo niños, siendo adultos, siendo viejos, siendo pobres, siendo ricos o simplemente una persona que en algún momento fuimos despreciados por la sociedad por nuestra conducta o nuestros hechos, podemos acudir a Él si le buscamos de corazón. Vamos a avanzar en la lección. Lo que podemos percibir en la lección, y quiero compartirles a ustedes, es la idea que percibimos en este capítulo 6 y también el capítulo anterior, capítulo 5 de Efesios, que nos hablaba del tema de la relación matrimonial, esposo y esposa y el trato entre ellos. Lo que percibimos aquí es que el apóstol Pablo nos está presentando dos dimensiones. Por un lado, la dimensión divina y por otro lado, la dimensión humana. Al usar la palabra o la expresión dimensión, me refiero a las condiciones humanas y el carácter divino. Veamos en el caso de la dimensión divina. Es decir, el carácter de Dios expresado en su palabra es su dimensión. Lo que nos enseña la Biblia es la dimensión del Señor. Como creador, el hecho de que Él es creador es parte de la dimensión divina. Su ley es su dimensión y lo que espera de sus criaturas es su dimensión. Es decir, es la forma de pensar, el carácter de Dios es lo que estoy considerando aquí como dimensión divina. Es dicho de una manera más sencilla, más simple, es lo que se entiende y se expresa en la palabra de Dios, la Biblia. Y por dimensión humana es nuestra condición, es decir, nuestro carácter pecaminoso, alejado del Dios verdadero. Nuestra propia cultura, que está forjada por la pecaminosidad, nuestras propias leyes que quizás hemos creado para la convivencia entre nosotros, pero que también tiene muchos defectos de tipo moral, aunque sea legal, no necesariamente es moralmente correcto, y lo que hacemos para subsistir o para seguir adelante en la vida. Así que esta es la dimensión divina, lo que Dios espera y quiere de nosotros, expresado en su carácter y en su palabra. Y está también, mis hermanos, lo que nosotros pretendemos, queremos o consideramos bueno para nosotros en base a nuestra condición pecaminosa. El apóstol Pablo nos presenta esas dos dimensiones en la discusión que tiene aquí en esa parte del capítulo 6. Avanzamos entonces al ver esas dos dimensiones. En dimensión divina encontramos al Padre, encontramos a Jesús, el Señor, es el Ho Curios, es decir, este Señor que no hace acepción de personas, no es el simple Señor que es dominante, intransigente, sino el Ho Curios, que es el Señor que ama,
que respeta y que quiere lo mejor para quienes están bajo su tutela o su mandato. Y también tenemos al Espíritu Santo, es decir, la deidad como Padre, como Hijo y Espíritu Santo son parte de la dimensión divina. Y en la dimensión humana, ¿qué es lo que encontramos allí? En este contexto de Efesios 6, estamos encontrando en esa dimensión a los hijos, porque en la lección de la semana hay un llamado a los hijos de respetar y honrar a sus padres. El segundo personaje de esta dimensión humana es el padre biológico, que igual se le hace un llamado al padre biológico para con su trato especial para su hijo. Y están los esclavos o siervos, que es otra parte de la dimensión humana en esa condición de la economía del pueblo romano en ese tiempo, y los amos. Estoy solamente quedándome en lo que estos versículos expresan: hijos, padres, esclavos o siervos y los amos. Eso lo estudiamos durante la semana en este capítulo. Ahora, en la dimensión humana, ahora, en un contexto más amplio de la sociedad, de nuestra sociedad humana, encontramos entonces que el apóstol Pablo está hablando en una época donde la economía estaba basada en la esclavitud. Esa es una realidad social injusta, es un flagelo social, es injusto, eso es correcto, pero eso era la realidad social en la cual vivía Pablo y la sociedad de aquel tiempo. Por un lado, las familias estaban de alguna manera manifestadas a través del dominio de los padres. Los padres eran severos, ejercían una educación severa hacia sus hijos, y los hijos no tenían derechos hasta poder alcanzar ya realmente la independencia de los padres. Los esclavos, por otro lado, eran personas propiedad de los amos, sin derechos humanos, sin derechos personales, eran propiedad, estaban a expensas de la voluntad caprichosa incluso de los amos, y no podían reclamar absolutamente nada. Y en esa misma dimensión humana vemos a los amos que tenían toda la autoridad sobre sus esclavos, aún sobre la misma vida de sus esclavos. Así que en ese contexto social, el apóstol Pablo nos está presentando esas dos dimensiones: la divina, la humana, la problemática en la cual vivimos, y no, igual, no solamente en aquel tiempo, sino igual en nuestro tiempo tenemos esa misma problemática. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos enseña? Y esto es quizá lo céntrico, que lo divino en el concepto de Pablo, la dimensión divina en el concepto de Pablo es lo original, lo que Dios creó, lo que Dios manifestó, lo que Dios enseñó a sus primeros hijos, la dimensión divina. Y la dimensión humana, desde ese concepto, debe estar permeado o envuelto por la dimensión divina. Es decir, nuestra humanidad, nuestra sociedad, nuestras leyes, nuestras prácticas, nuestros hechos, debieran estar permeados, debieran estar ajustados a la enseñanza de Dios a través de la palabra, su Biblia, a lo que le hemos llamado hoy aquí la dimensión divina. Ese es el plan del apóstol Pablo. Es por eso que en su llamado a la esposa, en el capítulo 5, para obedecer al esposo, el esposo de amar a la esposa, el capítulo 6, el hijo honrar al padre, el padre no exasperar al hijo, el esclavo obedecer de manera eficiente al amo, y el amo tratar bien de la misma manera al esclavo. Todo eso es enmarcado en la enseñanza del amor de Dios para con sus hijos. Y entonces avanzo con esta siguiente diapositiva. ¿Cuál es la enseñanza de la lección de la semana del capítulo 6? Una, que al hijo, que es al que se le llama en el capítulo 6 a obedecer a su padre, se le antepone un deber, el mandamiento. Es decir, la enseñanza de la palabra de Dios y su promesa. El hijo debe obedecer porque hay un mandamiento, y ese mandamiento proviene de Dios. Es decir, al hijo se le antepone el mandamiento. Pero al padre, si bien el hijo tiene que obedecer al padre, el padre no puede ser irracional o caprichoso o injusto con su hijo, porque al padre terrenal biológico se le antepone el Padre celestial.
El padre biológico tiene un Padre celestial que igual es Padre del Hijo, obviamente, pero el Padre debe ser recatado y cuidadoso porque así como el Padre celestial le ama, Él debe amar a su Hijo. Y lo que el Padre celestial le enseña, Él debe enseñar a su Hijo. Al Hijo se le antepone el mandamiento, al Padre se le antepone igual el mandamiento, pero se le antepone un Padre celestial. Y ahora vayamos al contexto del amo terrenal, porque hay un llamado a los esclavos de obedecer a sus amos, y entonces el amo tiene que devolver ese mismo trato afable, dedicado del esclavo para con él hacia su esclavo. Y entonces al esclavo terrenal se le antepone un amo de todas las cosas. Y es aquí el Ho Curios, el Señor de todo, creador de todas las cosas, que es nuestro creador, que es el Señor, que es amo y Señor de todo. En ese sentido es amo y Señor del Hijo, es amo y Señor del Padre, es amo y Señor del amo terrenal que tiene esclavos. Y al esclavo se le antepone también este mismo amo de todas las cosas, porque debe honrar a su Señor aquí en la tierra, a su amo aquí en la tierra, de la forma mejor posible, porque debe estarle sirviendo como quien sirve a Jesús, que es su Señor, el amo de todas las cosas. El apóstol Pablo en Efesios no está aprobando la esclavitud. La Biblia no aprueba la esclavitud. En el contexto de las enseñanzas bíblicas de Dios hacia sus hijos, no aprueba la esclavitud, definitivamente. Pero Pablo está dando unas enseñanzas para la mejor convivencia en base al contexto que ya platicamos hace un momento atrás de su tiempo. Ese contexto basado en la esclavitud, una economía basada en la esclavitud. Entonces, el apóstol Pablo está buscando una mejor convivencia entre amo y esclavo, esclavo y amo, hijo y padre, a pesar de las situaciones difíciles que tendría. A final de cuentas, el Señor busca libertad. Y todo esto que aprendemos de Efesios es que el Hijo debe ser leal al mandamiento y el mandamiento proviene de Dios. El Padre debe ser leal al Padre celestial. El amo terrenal debe ser leal al amo celestial. Y el esclavo es leal al amo celestial. A final de cuentas, ante el Señor todos estamos en la misma condición. Él es el Señor, nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus criaturas, nosotros somos hechura de sus manos. Y es allí donde el amo terrenal también es esclavo porque tiene a un amo celestial que es nuestro Señor Jesucristo y no debe entonces sentirse superior o maltratar a su esclavo, humanamente hablando, porque él mismo es esclavo y es esclavo del Señor y debe tratar a su esclavo como su amo, el Señor le trata a él, con amor, con respeto. Esto concluye con la lealtad suprema que el apóstol Pablo espera que nosotros desarrollemos. ¿Qué implica esto? La lealtad suprema implica de que tú y yo, que somos siervos, somos hijos, somos padres, somos esclavos a final de cuentas del gran Señor del universo, nosotros somos leales a Él en la medida que le obedecemos, en la medida que le honramos. Queridos hermanos, usted y yo recordemos al repasar la lección que somos hijos, definitivamente, somos padres, tenemos hijos, somos amos porque tenemos cierto nivel de gobierno con nuestros hijos o quizás tenemos empleados y somos al mismo tiempo esclavos porque le servimos al único Señor a quien le corresponde todas las cosas. Mis hermanos, Dios les bendiga. Al repasar la lección esta semana con su clase, en su grupo pequeño, háganlo tomando en cuenta que por encima de todo, Jesús es el Señor y no hace acepción de personas. Bendiciones.